Hemos escuchado hoy sobre prácticas abusivas y corruptas del régimen cubano. Este caso se ha tratado de la trata de personas, tráfico de personas, abuso de derechos, violación de derechos humanos, encubiertos bajo el manto de las brigadas médicas, como le llaman al programa que utiliza la dictadura de La Habana, para fuente de ingresos y con propósitos e intereses políticos. Estos graves abusos, amigas, amigos, violaciones de derechos humanos, no se producen únicamente en la isla, sino que se exportan al mundo entero, traficando en países de nuestro hemisferio, traficando en otros países. Nuestro hemisferio está ya bien familiarizado con las tácticas represivas y opresoras del régimen cubano. La devastación muy claramente que ha causado en Venezuela se siente en toda la región. El número de migrantes venezolanos ha superado los 4,5 millones de personas. Esto equivale prácticamente al 15% de la población que ha huido del país. En Venezuela esta presencia es opresiva y represora, llegando el número de cubanos a superar los 20.000 que realizan diferentes actividades de inteligencia, tortura, documentación civil y preparación del aparato represivo. Estas actividades aparecen en muchos casos encubiertas, bajo cooperación de educación, bajo cooperación en temas de educación y de salud, de deportes. Pero son fundamentalmente los médicos cubanos, las personas que definitivamente nos han dado nefastos informes sobre cómo estos médicos cubanos definitivamente son oprimidos en sus derechos, son traficados, son obligados a realizar estos trabajos. Es obvio que estas tareas fueron referidas en el panel anterior también. Médicos cubanos fueron detenidos en Bolivia con dinero, fueron acusados de pagar a simpatizantes políticos para generar episodios de protesta violenta. Sin embargo, hoy creo que también es fundamental, lo más importante, atender la voz de las víctimas. Hemos escuchado las voces hoy de quienes han sobrevivido a estos programas y tienen la valentía de contarlo. Mientras tanto, el régimen continúa beneficiándose de tanto sufrimiento y sigue generando más sufrimiento, traficando con la vida y la libertad de sus ciudadanos para provecho. Las misiones médicas han sido la máscara de fuente de ingreso de divisas extranjeras, superando incluso al turismo. En términos marxistas, me gustaría hablar de plusvalía. Bueno, más que la explotación del hombre por el hombre, llegamos en este punto a la explotación del hombre por el Estado. La explotación del hombre con el beneficio personal de estas empresas cubanas. Estas son ganancias ilícitas, como toda ganancia que proviene de la violación de derechos humanos, como toda ganancia que proviene de la trata de personas, como todo caso que proviene de la violación de los derechos humanos de estas personas, de estos médicos. Estas personas son obligadas a salir al exterior sin saber su destino, reteniéndoles sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia, la mayor parte de sus ingresos confiscados. Es un sistema de esclavitud moderno que no puede quedar impune. Estas experiencias que ustedes han escuchado no son meras anécdotas, no son números o estadísticas, no son cálculos de votos ni ganancias que se hacen en torno a la mesa en donde se negocian intereses personales. Es el pueblo cubano el que paga un alto precio por estos juegos políticos del régimen. Y nosotros definitivamente no podemos dar a este esquema ningún tipo de impunidad. No podemos aceptar que se les arrebate la vida para servir de apoyo a un régimen autoritario que
los utiliza como mascarada política y a la vez enriquecimiento. Estamos hablando de seres humanos, hombres, mujeres, rostros, nombres, familias, historias. La democracia es un derecho fundamental de los pueblos. Es un derecho fundamental también del pueblo cubano. El pueblo cubano merece que se le respeten sus derechos, al igual que todos los ciudadanos de las Américas. Por mucho tiempo, la comunidad internacional ha permitido la normalización de este sistema represivo y también ha permitido que nos procurar permanentemente engañar políticamente en este hemisferio y en el mundo. Los opresores han hecho creer al mundo que ellos son oprimidos, que sus supuestos esfuerzos diplomáticos han ayudado y se convierten en actores estratégicos al transformarse generalmente en parte del problema. A pesar de un abominable historial en materia de derechos humanos, la dictadura cubana se aprovecha para ocupar puestos en el Consejo de Derechos Humanos, para defender incondicionalmente a los más nefastos violadores de derechos humanos en el mundo. En el propio territorio oculta un esquema de detenciones arbitrarias, prisioneros políticos, torturas, accidentes, desapariciones, las imágenes de playas y autos clásicos. Debemos hacer frente a quienes a sabiendas se esconden detrás de esta falsa retórica. Debemos hacer frente a quienes tratan de utilizar una ideología en un esquema más opresivo, más ominioso, pero fundamentalmente más fracasado en el continente. Un esquema que ha completamente destruido el aparato productivo, un esquema que ha completamente destruido el sistema político y el sistema de derechos humanos. Un esquema en el cual cada uno definitivamente se siente víctima y oprimido. La revolución cubana está caracterizada por la avaricia de su casta dirigente, una casta dirigente parásita, que no solamente chupa materia viva, chupa sangre de otros países, como es el caso específicamente de las riquezas de Venezuela, como podía ser el caso de Bolivia. También chupa la sangre de su propio pueblo, oprimiéndolo y sacándole su propia ganancia y el propio fruto de su trabajo. La revolución cubana está caracterizada por la avaricia de su casta dirigente. Único objetivo, mantenerse en el poder. Durante décadas el régimen ha saqueado la riqueza del país, mientras que sus ciudadanos sufren las consecuencias políticas. Con su sistema de tácticas represivas, el régimen cubano ha logrado silenciar a cualquiera que se atreva a expresar opiniones contrarias a las políticas gubernamentales, pisoteando así los derechos humanos, acabando con el Estado de Derecho y encarcelando a la gente por sus ideas políticas. Esto también se exporta, la polarización también se exporta, la violencia también se exporta. También se exporta la estigmatización de quienes se oponen al régimen. Hace mucho tiempo ya que manifestamos nuestra voluntad de hablar con la verdad. Ha pasado un año desde que nos reunimos por primera vez en esta sala para escuchar las voces que se atrevieron a poner al descubierto al régimen opresivo, más longevo que existe en nuestro continente. Y hoy somos testigos de la devastación y el caos que ha causado la conspiración cubana. El propósito y relevancia de la OEA están estrechamente vinculadas a nuestra voluntad de defender principios fundamentales, valores vinculados a principios éticos y razón de ser de cualquier decisión o acción que se tome en esta organización. Negar, ignorar, apaciguar dictaduras no es una actitud propia de una organización con principios, no es una actitud propia de ninguna persona ni ningún sistema que quiera ser democrático. Esta organización y sus Estados miembros tienen la obligación de salvaguardar estos principios, defender los derechos de todos los pueblos de las Américas. Tenemos que decidir de qué lado estamos de esta batalla. Es muy claro,
¿Dónde está el bien y dónde está el mal? ¿Dónde está el oprimido? ¿Dónde está el opresor? ¿Dónde está el violador de derechos humanos y dónde están las víctimas? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está el autoritarismo? Es muy claro. Y como lo he venido diciendo, debemos ser la voz de aquellos que no tienen voz. Por eso este evento hoy aquí, para escuchar la voz de las víctimas de las famosas brigadas médicas cubanas, saber a ciencia cierta lo que significa esta realidad política, esta realidad económica, esta realidad opresiva y violadora de derechos humanos de las personas. Mientras exista dictadura en Cuba, seguirá habiendo polarización en nuestro continente. Los pueblos seguirán sufriendo y serán afectados países de la región. El día que liberemos a Cuba, ese será el día de empezar a lograr un continente, un hemisferio libre de dictaduras. Esa es la razón que nos reúne hoy. No debemos permitir que se siga silenciando a las víctimas. Sus vidas no se pueden perder en páginas de historia por exponer una verdad incómoda. Esa vida significa que tenemos que hacer justicia hoy, donde sea, como sea. Quiero agradecer a todos los oradores que hoy nos acompañan. Cada uno de ustedes ha demostrado la valentía al defender las creencias que todos valoramos, especialmente en sociedades libres donde se respetan los derechos humanos. Esos reflejos democráticos y esos reflejos de defensa de los derechos humanos que tienen ustedes son esenciales para un cambio en Cuba. Gracias por enseñarnos con el ejemplo. Gracias por su disposición a compartir historias, aún a sabiendas del riesgo que supone para ustedes y sus familias. Son fuente de inspiración en nuestra lucha por democracias más fuertes, mejores, no de modelos fracasados como el cubano. Los médicos cubanos no son un ejemplo de un modelo fracasado, de un sistema productivo fracasado, de un sistema político fracasado. Son la muestra vibrante de lo que puede ser Cuba como país productivo, como país inteligente, como país creador. Gracias.